La Biblia dice en Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado de Dios es perfecto, y aunque muchos sirven a su manera, fuera de ese llamado las consecuencias son reales. Jeremías 1:5 dice que Dios nos conoce desde antes de nacer y nos da un propósito específico. El llamado no es un oficio cualquiera, es una misión divina. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios determinó para mí. Supongamos que Dios te llamó a ser maestro, o evangelista, o ministro de su palabra, o te llamó para ser misionero, te llamó en donde Él sabe que tú puedes hacer cosas grandes. Digamos que ese es tu ministerio. Supongamos que te llamó para ser maestro de la palabra. Ese es tu ministerio: instruir, enseñar, formar a otros en la verdad. Pero tú anhelas ser cantante, cantas para Cristo, participas en la alabanza. Y claro, eso es bueno, estás sirviendo a Dios. Pero hay una pregunta clave que debemos de hacernos. Cuando te presentes delante de su presencia, Él te preguntará: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué responderás? ¿Que cantaste toda tu vida, aunque tu llamado era enseñar? Servir fuera del llamado es desobediencia, aunque lo hagas con buena intención. Recuerda de que Dios, Él nos llama con un propósito específico. Él sabe para qué somos buenos. Él sabe cuál es el área donde mejor funcionamos. El problema está es que nosotros vemos ministerios y queremos ese. A veces el Señor nos llamó para ser pastor y vemos el evangelista y anhelamos ser evangelista. No, Señor, es que yo quiero ser evangelista. Eso es lo que yo anhelo, pero no es lo que yo anhele. Es donde Dios sabe que eres mejor. A veces Dios te llamó para ser maestro, pero no, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser evangelista. A veces Dios te llama para ser un salmista, para que le cantes, le alabes, le glorifiques. Pero no, quizás me identifico más siendo misionero. Es que yo no me veo cantando, es que yo no me veo en esto. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué viene el problema? Porque viene algo de que su palabra no se puede equivocar, y que aunque nosotros vayamos en contra de nuestro llamado y le estamos sirviendo a Dios, y ese es el problema, porque le estamos sirviendo a Dios, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero le estamos sirviendo, pero no dentro de su propósito, no, sino dentro de lo que yo quiero. ¿Y cómo podemos identificar esas cosas? ¿Cómo podemos identificar que no es mi llamado? ¿Cómo podemos identificar de que Dios me llamó con un propósito? Y todos lo tenemos que saber. Cuando nos metemos en oración, en ayuno, en búsqueda de su palabra, la guía del Espíritu Santo, que es lo más importante, Él es el que te va a guiar, te va a hacer sentir para qué fuiste llamada, para qué fuiste llamado. ¿Cuál es tu llamado en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Cuando canalizamos ese llamado y estamos sirviendo en otra área, ¿cómo podemos identificar ese concepto? ¿Por qué yo no avanzo? Si yo estoy, como dije ahorita, ejemplo, estoy alabando y glorificando el nombre de Dios, soy parte de la alabanza, soy parte de los cantos, pero Dios te llamó para ser maestro. Hay puntos específicos que nos hacen entender de que no vamos a avanzar. Mira, las consecuencias de servir fuera del llamado la vemos primeramente: falta de fruto espiritual. Es una de las más importantes. ¿Por qué falta de fruto espiritual? Porque como no te está dejando guiar por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo no se van a reflejar en ti. Trabajas mucho,
pero no ves resultados duraderos. A veces estamos haciendo lo que nosotros queremos en la obra de Dios y no lo que Dios nos llamó a hacer, y por eso vemos que trabajamos demasiado, pero no vemos resultados. ¿Por qué no vemos resultados? Porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Dios no te llamó para ser predicador, Dios no te llamó para ser evangelista, Dios no te llamó para ser maestro, Dios no te llamó para ese propósito. Si Dios te llamó para ser, vuelvo otra vez te digo, misionero, enfócate en ser misionero, porque Él te dará las herramientas, Él sabrá qué va a hacer contigo en esa área. Si Él te llamó para ser evangelista, gloria a Dios. Si te llamó para ser maestro, enfócate. No te enfoques en la alabanza, aunque lo puedes alabar, claro que sí, pero tu llamado es el primero que debes de hacer, porque ese es lo que Dios quiere, la obediencia. Acuérdate que hay un segundo aspecto que tenemos que entender, y la frustración y cansancio, porque estás en un lugar que no fue diseñado para ti. ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos cansamos? Porque vemos que otros avanzan en su ministerio, pero uno no. Uno dice, me siento frustrado, cansado. ¿Por qué? Porque estoy avanzando en algo que no es para mí, no está diseñado para mí. Entonces empezamos a sentir frustración y cansancio. Por eso tenemos que entender que fuera del llamado de Dios vamos a tener esa frustración y cansancio. Tercer punto, desobediencia, y es la más delicada de todo. La desobediencia es algo que nos aparta de la gloria de Dios, nos aparta de nuestra salvación. Aunque tú hayas aceptado a Cristo, aunque tú estés sirviéndole a Dios, si tú estás fuera de tu llamado, sé que es duro lo que te voy a decir, sé que es duro, y sé que para muchos es difícil hablarlo abiertamente, pero si yo no te lo digo en el día de hoy, como enseña la palabra, también me puedo perder, porque la palabra del Señor me enseña de que si yo no hablo su verdad, soy homicida. Pero recuerda que Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira lo importante, el que hace la voluntad de mi Padre. La desobediencia es lo que nos puede llevar a nosotros a perder nuestra salvación, aunque muchos digan que la salvación no se pierde, porque es un regalo de Dios. Tú puedes hacer de que se pierda, porque así sucede, porque Dios no puede contradecirse en su palabra. La desobediencia acarrea consecuencias. No te preocupes, mira, no te preocupes, no sientas miedo. Entra en intimidad con Dios y dile, Señor, perdóname. Quizás te estaba sirviendo, estaba dentro de tu presencia, estaba dentro de tu templo, Señor, pero estaba haciendo mi voluntad. Pero ya no quiero seguir más así, no quiero hacer mi voluntad, aunque me gusta cantarte, aunque me gusta predicarte, aunque me gusta montarme en los buses y llevar tu palabra. Quizás, Señor, lo puedes hacer en mis momentos de descanso, pero hoy quiero, Señor, pedirte perdón y enfocarme en lo que tú me has llamado. Siento miedo, no tengo la capacidad, no tengo la experiencia de cómo ser maestro, no sé cómo hablarles a otros de tu palabra para que otros puedan aprender y ser enseñados a través de lo que tú me has mandado hacer. Pero recuerda algo, Dios te dice esta mañana, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuérdate que Él le dijo a sus discípulos, no os preocupéis de qué hablar. Dios es el que da la sabiduría, Él es el que te va a instruir, Él es el que te va a dar el conocimiento y Él es el que te va a dar todas las estrategias para que tu ministerio salga adelante, sea el que sea tu llamado.
Por eso te digo, no te preocupes si no te ves como maestro. Si piensas que no tienes la capacidad, Dios mismo perfecciona esa obra en ti. Él te dará la sabiduría, la paciencia y la gracia para cumplir tu ministerio. Recuérdate que Isaías, lo vemos en 6:8, dice, heme aquí, envíame a mí. Así tenemos que decir nosotros, aquí estoy, Señor. Envíame a mí a hacer tu obra, aunque no la entienda en el momento, pero sé que tú me darás la sabiduría para hacerlo bien y agradable delante de tus ojos. Busca confirmación en oración y en la palabra. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Obedece aunque no sea lo que tú soñabas, porque el llamado de Dios es perfecto y trae paz. Querido oyente, el llamado de Dios no es negociable. Recuerda que Jonás huyó y sufrió las consecuencias, pero cuando obedeció, vio la gloria de Dios. Si Dios te llamó con un propósito, no te compares ni busques otros ministerios. Aunque pases toda la vida sirviendo a tu manera, estarás desobedeciendo, pero si obedeces, Él perfeccionará la obra en ti y te dará la sabiduría para cumplir tu propósito. Ponte a pensar, ¿qué responderás cuando Dios te pregunte qué hiciste con el talento que te dio? Comparte este video para que otros puedan entender cuál es el propósito, cuál es el llamado de Dios en sus vidas. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida y que puedas comprender que Dios te ama más de lo que tú puedas imaginar. No olvides dejar tu mensaje. Si quieres que oremos por ti, alguna petición, con gusto lo haremos.